Señores, hoy tenemos el honor, el privilegio de poder entrevistar a un gran profesional joven que con su capacidad y su preparación está transformando vida, devolviéndole la movilidad a muchísimos seres humanos, ortopeda de especialidad, doctor en medicina, pero también con una subespecialidad en columna vertebral. Hablamos del doctor Juan Suárez, que hoy tenemos el honor de poder hablar con él de medicina y lo que tanto le apasiona, que son las cirugías en columna vertebral, una de las especialidades que más está creciendo en República Dominicana, y los dominicanos antes tenían que salir del país. Gracias a Juan y al muchacho con la preparación de él en todo el territorio nacional, tenemos la capacidad de operarlo en el país y que los dominicanos no tengan que salir del patio para poder buscar una solución a la medicina. Doctor, bienvenido y gracias. Muy buenos días. La verdad, para mí es un placer y un honor estar en este medio, estar aquí en San Francisco de Macorís, que es mi casa, mi lugar de nacimiento. Cerca, nací aquí varias cuadras de acá. La verdad es un placer tenerte aquí presente, también de apellido, que prácticamente Sí, es mi primo. ¿Sabes? Buenos todos. Doctor, la ortopedia ha crecido bastante en República Dominicana, porque antes teníamos unos ortopedas muy entrados en edad, ese tipo de cosas, pero cuando vemos muchachos jóvenes como usted, vemos la esperanza y lo mucho que ha evolucionado esa especialidad en República Dominicana. Así es. Mira, en realidad no solamente la ortopedia, sino la neurocirugía como tal, que es la especialidad que me corresponde a mí, y la cirugía de columna. En especial la cirugía de columna, que se ha aumentado y ha cambiado bastante en los últimos 25 años. Todavía antes, hace 10, 15 años, para tú poder operar un paciente de columna o operar un tumor cerebral o un tumor en la columna, tienes que trasladarte a Santo Domingo. Así es. Ya hoy día no es así. Generalmente todo lo que tú conoces que se ha operado en los últimos 20 años atrás, tuvo que ir a Plaza de la Salud. Pero ya aquí en San Francisco de Macorís, en Santiago, tenemos todas las garantías para que un paciente pueda operarse de la columna, pueda operarse del cerebro, teniendo muy buenos resultados. Doctor, ¿cuáles son las patologías que usted ve con más frecuencia? Mira, como neurocirujano, una de las patologías más frecuentes son los tumores cerebrales, las hemorragias cerebrales por tipo hipertensivo, malformaciones arteriovenosas. Pero en la parte de la columna, 8 de cada 10 pacientes que van a la consulta van por presentar dolor de espalda. De ese dolor de espalda, no solamente todo es hernia lo que se trabaja ahí, tenemos ahí hernia discal, que es el diagnóstico número uno, pero también hay luxaciones o desviaciones de la columna, la escoliosis, que es una desviación completa. Esas son las patologías más frecuentes a tratar. Doctor, habló de las hernias discales. ¿Qué son las hernias discales y cómo se forman? Hay dos preguntas en una. Sí, mira. Primeramente, el disco intervertebral, entre cada vértebra que forma la columna, tenemos un disco. El disco es normal. Nosotros tenemos 34 vértebras y tenemos entre cada vértebra un disco. Por lo tanto, tenemos 33 discos. El disco está formado por dos componentes, un anillo fibroso y un ánulo. Pero el disco es una especie de amortiguador, un bushing como el vehículo. Sí, los vehículos. Sí. Entonces, sucede que cuando se le aplica una fuerza mayor a la que puede soportar, termina rompiéndose y la parte de adentro, que es la sustancia gelatinosa, sale hacia afuera del anillo. Entonces, lo que se sale es lo que se conoce como hernia. También has escuchado que hay personas que dicen, tengo una hernia inguinal, tengo una hernia esofágica, tengo una hernia en el ombligo, porque todo lo que se sale del contenido que donde debe estar normal se conoce como hernia. Pero en el caso de la hernia discal, que es la hernia que tratamos los neurocirujanos, es la hernia que se sale del contenido del disco y sale hacia el espacio donde se encuentran los nervios. Y ahí entonces vienen los síntomas como la ciática, el dolor de espalda, los calambres en las manos y así sucesivamente. Doctor, el tipo de tratamiento que se puede utilizar para la hernia discal, porque hemos visto que los avances de la medicina y profesionales de la preparación suya ya primero te evalúan, te intervienen, pero ya hay gente que al mes están caminando gracias a la buena intervención suya. Al mes no. Mis pacientes que están en cirugía caminan el día siguiente. ¿El día siguiente? Al día siguiente.
Pero te comento, es una pregunta de cuáles son los tratamientos que pueden haber para la hernia. Y generalmente los tratamientos yo lo voy haciendo en forma de escalón. Hay pacientes que automáticamente llegan el día 1 presentando mucho dolor, una hernia insoportable, un caso ya de una compresión severa, pues obviamente este paciente es un paciente que es muy probable que se le ofrezca una cirugía si encontramos en los estudios de imágenes, tanto radiografías como placas y la resonancia magnética, encontramos una hernia que está haciendo una compresión que pueda tener daño al nervio, entonces decidimos operar. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene un dolor que es ocasional o un dolor que está iniciando o un paciente joven, me refiero a un paciente joven menos de 40 años que tiene hernias discal, nosotros podemos empezar un tratamiento que, como yo lo he ido estadificando por etapas. En la etapa 1 vamos a tener antiinflamatorios vía oral, inyecciones, y vamos a tener también terapia física, que es lo que está a la mano prácticamente rápido. Luego, si estas pautas no mejoran, vamos a mandar al paciente a bajar de peso, a hacer otro tipo de ejercicios y a cambiar un estilo de vida, ejercicios posturales diferentes. Si en esto hacemos un control 3 a 6 meses después y hay un empeoramiento de las imágenes y el paciente no mejora o sigue todavía con el dolor persistente, ese dolor que lo despierta por las noches, que lo limita para ponerse la ropa, entonces ya nosotros ahí entramos con las técnicas invasivas, donde va el bloqueo. El bloqueo, muchas personas llegan y preguntan qué es, y el bloqueo es la utilización de los medicamentos directamente en la columna al 100%. En vez de tú pasar el medicamento vía oral, que debe pasar por tu boca, debe pasar el proceso del hígado, va directamente en la columna. Y ese medicamento es de depósito, puede durar de 2 a 6 meses, aunque hay pacientes que yo tengo que tienen 1 y 2 años, hasta más, con bloqueo, y dicen que le ha ido bastante bien. Si ya el bloqueo no funciona, entonces viene la cirugía, que viene entonces el procedimiento endoscópico, que es lo que las personas llaman el procedimiento láser, donde nosotros a través de una cámara con una herida de 1 centímetro podemos introducir pinzas y la misma sonda bipolar, que es lo que quema, que es lo que se conoce como láser. Y si está dentro de poder calificar para una hernia pequeña, algo que sea aproximadamente 1 o 2 centímetros, puede utilizarse ese procedimiento. Está la cirugía abierta, que es lo que le sigue. Y ya entonces, si la cirugía abierta también no puede resolver el problema, toca una cirugía más grande con los implantes, que esa es la artrodesis. Doctor, antes había que hacer una herida que incluso se provocaba una lesión a través de la herida. Y la gente le tomaba 2, 3 meses poder caminar. Y ahora usted me dice, doctor, que al día siguiente ya la gente puede caminar. ¿Cómo hemos avanzado tanto en República Dominicana? Mira, te comento que ya esto es global. Parte de esta función lo hacen los implantes. No sé si llegaste a ver de niño personas que tenían fracturas en las piernas, sí, que duraban 1 año acostado con un yeso porque no podían afincar el pie. Entonces ahora mismo, en cuanto a técnicas de ortopedia, tú tienes un clavo de fémur o un clavo de tibia y ese clavo sostiene la fractura por dentro, estabiliza y tú puedes apoyar a la semana. Pues esto mismo pasa con los procedimientos de columna. El uso de los implantes toman la fuerza y toman la primera iniciativa de la fuerza. Al final, nosotros utilizamos el mismo hueso del paciente, que eso en el cabo del tiempo, generalmente de 6 meses a 8 meses, si tienes que reintervenir un paciente o retirar los implantes, el mismo hueso del paciente se vuelve un concreto, un hueso real de nuevo, y hace la verdadera fusión, que es lo que nosotros buscamos. ¿Eso tiene que ver con la edad, doctor? ¿Un paciente de 50 años puede recuperarse con la satisfacción de una persona más joven? Yo hace una semana operé un paciente de 75 años que ya anda caminando, haciendo su vida normal. Oh, Dios. Y eso sí, hay factores que predisponen, porque un ejemplo, hay personas que tienen osteoporosis y la osteoporosis es una enfermedad del hueso que evita que las células del hueso se regeneren con más rapidez. Entonces, ese paciente que tiene osteoporosis no puede regenerarse igual que el paciente sano, ¿entiendes? Sí, hay esa complicación. Doctor, la alimentación y la falta de ejercicio, ¿qué tanto puede incidir en los problemas de columna vertebral y ese tipo de cosas? Mira, vamos a empezar primeramente con la parte de la falta de ejercicio que contribuye a la obesidad y la vida sedentaria.
Si tu columna está diseñada para cargar 100 libras de tu cuerpo, que es para lo que tu esqueleto está diseñado por tu altura y por tu masa muscular, tú puedes aumentar, un ejemplo, 20 libras y todavía está competente. Pero sucede que cuando tienes obesidad, y una obesidad ya no hablando de sobrepeso, el sobrepeso es en un estadio 1 y 2, y hay obesidad 1 y 2, pero aquí generalmente vemos mucha obesidad 2 y obesidad mórbida. Entonces sucede que cuando tú tienes un paciente que tiene una columna diseñada por su tamaño para 100 libras, él tiene 100 libras de más. Y entonces coge una caja o una lavadora o un tanque de gas que pesa 50. Ya su columna que vino diseñada para 100 libras está cargando 150. Entonces tiende a lesionarse. Con respecto a la alimentación, nosotros, aunque vivimos en una isla que tenemos mucho pescado alrededor, vivimos de espalda. vivimos comiendo más aves, que es el pollo, y otras carnes que son más asequibles. Sin embargo, los alimentos de pescado, los derivados del pescado, omega 3, el magnesio, dan muy buena fortaleza a la osteogénesis, que la osteogénesis es la formación de tejidos nuevos, condro, que son la parte de la articulación, y la misma parte de los ligamentos. Entonces, los derivados del pescado, los mariscos, son muy buena ingesta alimenticia cuando tenemos que hablar de columna como tal. Doctor, a pesar de que la vida fitness ha ido revolucionando la República Dominicana, pero seguimos teniendo una población muy obesa y creciente. Entonces, viéndolo de esa forma, ¿pudiera esto incrementar los problemas de columna vertebral y los problemas en los huesos para el dominicano? Sí, es que te comento, el daño al metabolismo por una mala alimentación o una vida, cuando tú estás haciendo ejercicio, la cantidad de factores que tú liberas, sustancias que tú liberas en tu cuerpo por el ejercicio, favorecen al fortalecimiento de los músculos. Cuando yo tengo un paciente que está joven, que tiene una hernia discal y que tengo que operarse porque hizo un sobrepeso, una caída, ese paciente se le dice que haga ejercicio para el core y tanto la espalda, porque tú estás haciendo una armadura sobre tu misma columna para fortalecerla, y en vez de tus huesos cargar y tus articulaciones cargar tanto peso, lo hace el músculo te defiende. Inclusive los pacientes que tú ves encamados, luego de mucho tiempo, a muchos de ellos lo que lo puede salvar es la masa muscular, porque el mismo cuerpo se va en la síntesis de nuevas fuentes de energía. Lo primero que va es los carbohidratos, que son los más cortos, luego la grasa y luego el músculo. Entonces, un paciente que esté encamado, que tenga buena masa muscular, tiene mejor pronóstico. Entonces, usted me está diciendo, doctor, que el paciente que tiene mucha masa muscular por ejercicio tiene más longevidad. Entonces usted me está diciendo que es más recomendable para proteger los huesos y proteger la salud hacer ejercicio de fuerza más que los cardiovasculares. Mira, es que tiene que haber una mezcla, porque recuérdate que ahí hay un procedimiento. Porque vemos los ciclistas jóvenes, doctor, que se le está desgastando la masa muscular, envejecen más rápido y una fractura dura mucho más tiempo para recuperarse. Pero un ejemplo, recuérdate que hay dos tipos de ejercicio, el aerobio y el anaerobio. Entonces, cuando tú haces mucho cardio, tú quemas la grasa y los carbohidratos, que son tu fuente de energía. Entonces, si haces un exceso de ejercicio, también puedes fatigar los ligamentos, y eso no es conveniente para el cuerpo. Siempre es bueno tener un balance entre lo que es ejercicio de fuerza y ejercicio de cardio. Cuando tú haces bicicleta, un ejemplo, en la bicicleta de ruta, solo haces ejercicio de cardio y es de alta intensidad. 60 kilómetros. Bueno, cuando yo montaba bicicleta, hacía 60 kilómetros. Yo también. Entonces, la alimentación debe ir balanceada y también el ejercicio, porque recuerde que las articulaciones deben tomar un descanso para poder regenerarse. Y eso también de la alimentación que tengas. Doctor, San Francisco de Macorís, que es una plaza en la cual usted trabaja también, y en Santiago, la prevención de la gente está tomando mucha más conciencia de lo que representa una hernia, de lo que la importancia de un ortopeda, la importancia de consultar a un profesional de la magnitud suya. Mira, en los últimos años se ha aumentado el cuidado, y eso es bueno, porque programas como este hacen que la información llegue, y cuando la información llega, las personas dicen, no, déjame ver, mira, yo me duele esto, déjame ver. Y tú te das cuenta, ahora hay una situación muy importante, y es que tú ves cualquier persona de 45 años que es un muchachito. Sí. Y eso
hace 30, 40 años atrás, una persona de 50, no de 40, 50 y parecía un adulto mayor. Aparece un adulto mayor. Entonces, sí. ¿Qué sucede? No solamente la parte externa que se vea físicamente bien, los cambios internos siguen pasando. Tú tienes tu cana, las canas delimitan, dicen que tú estás en una edad, el examen de la próstata a los 40. Entonces, aunque las personas se vean bien por fuera, también deben acudir a esos chequeos relativos porque hay etapas. Un ejemplo, en la mujer hay una etapa muy importante que es la etapa premenopáusica. La cantidad de estrógenos y hormonas van variando, entonces la mujer es muy susceptible a hacer cambios a nivel cervical, en la columna cervical. Y sucede que muchas mujeres presentan hernias discales cervical en una etapa de 47 a 52 años. Sin embargo, ahora con los temas de prevención, tú ves que hay mujeres que ya están a los 40 acudiendo a su consulta, realizándose su chequeo, porque dicen, no, doctor, usted mencionó en las redes que esa edad es la más frecuente, yo quiero ver cómo estoy para entonces yo cuidarme, para ver cuando ellos tengan esa edad, evitar ese proceso o cuando el periodo llegue de la premenopausia, porque va a llegar en algún momento, entonces estar preparada ya con su buena vitamina D, con su calcio. Entonces sí ha aumentado bastante, más en las mujeres la prevención que en los hombres. Por eso hay más viudas que viudos. Sí, sí. Por eso hay más viudas que viudos. Así. Doctor, una pregunta importantísima, porque a ustedes le llegan ya cuando la gente tiene un problema y usted habla de la prevención. Sí. Entonces, ¿qué tanto incide ese tipo, que la gente tenga la conciencia de la prevención para que no le llegue un problema como tal? Porque la gente ve ya cuando tiene una lesión grave a la consulta de ustedes. Mira, hay una situación de anatomía que es parte del mismo cuerpo. El nervio tiene dos tipos de fibras, las fibras sensitivas que están en el exterior y las fibras motoras que están adentro. Sucede que cuando el paciente tiene algún dolor, el dolor es una advertencia de que algo no está bien. Sí. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los dominicanos agarramos, vecina, que esto me dio, vecina, tengo un analgésico, me duele un poquito, voy a tomarme un té de esto. Y hay muchas personas que toman muchas pastillas, evitan el dolor, pero la irritación o el agente causal no ha desaparecido, sigue estando ahí. Entonces, ¿qué sucede? El paciente se automedica, baja la inflamación, entonces viene un círculo vicioso, el agente causal lesiona el nervio, lo irrita, me tomo la pastilla, evito esa irritación, desinflama, pero entonces cuando hay roce ya de la hernia con el nervio, que eso es lo que provoca dolor, sí. La cicatriz, por el que hay roturas de estructuras pequeñitas, van haciendo una cicatriz, y cuando ya el paciente está comprimido en 1%, como te mencioné, la parte sensitiva del nervio está externa y la parte interna es motor, ya cuando el paciente está cojeando, ya cuando el paciente tiene, la mujer no puede abrir la greca de café, es porque ya la parte motora se está afectando, y entonces ahí es que van a la consulta. Hace unos cuantos días un paciente me dice, no, yo tengo mi vida normal, pero tengo un leve cojeo. Y yo le digo, es que no debe haber leve cojeo, estás cojeando, no es leve, mucho, poco, lo normal es que no cojes. Entonces, no hay que minimizar los síntomas, porque un síntoma es que algo te dice que no está mal, que algo está mal. Un ejemplo, todo el que llega de primera vez a mi consulta, que lleva una resonancia en la mano, yo le digo, ¿algo se sintió usted que decidió hacer esa resonancia? Porque el que no se siente nada, yo no me siento nada, no tengo por qué hacerme una resonancia. ¿Entiendes? Sí, así es. Doctor, en los atletas de alto rendimiento, ¿qué porcentaje existe con la hernia discal? Porque sabemos que los lanzadores, los baloncestistas profesionales, ¿y qué tanto daño le hace a los baloncestistas por la estatura y el tipo de movilidad que tienen que utilizar? Mira, la estatura es un factor predisponente a hernia discal. Explíqueme eso, doctor. Por un tema de inflexión de columna. O sea, si tú tienes una regla y la regla es corta, doblarla se te hace más difícil. Sin embargo, la regla larga, tú la puedes doblar más fácil, aunque se rompa menos, pero tiene un punto de inflexión mayor. Entonces, las personas que son, por ejemplo, he visto hernias discales en personas jóvenes, no es lo frecuente, pero generalmente son chicos que en la pubertad o en la adolescencia su desarrollo fue bastante rápido. Entonces, en esa situación, su disco no se prepara acorde al crecimiento. Entonces deja debilidades en las paredes del disco, entonces puede provocar la hernia. En los atletas de alto rendimiento, que sean ya beisbolistas, basquetbolistas,
Como el proceso es gradual, cuando el músculo y el mismo cuerpo va en un proceso adaptativo, generalmente esas debilidades no existen porque van acorde al peso y al ejercicio que van haciendo. El tema de la hernia es el paciente que no hace fuerza y un día decide cargar una lavadora y hace una fuerza que no está acostumbrada a hacer. Coge un tanque de gas que no está acostumbrada a cogerlo. La señora que fue a levantar el colchón y no se apoyó, no tuvo un punto de apoyo. La señora que fue a tirar la sábana mojada al cordel y no tuvo un punto de apoyo. Entonces, esas son las personas que tienden a tener más problemas de hernia. El que se ha preparado gradualmente, generalmente va fortaleciendo todas las paredes del disco, va fortaleciendo sus ligamentos conforme a medida que va cargando la fuerza, y entonces es muy poco probable que tú tengas un deportista de alto rendimiento con una hernia discal, pero no es que no son exentas, pero no es lo frecuente. Doctor, ¿cómo podemos conseguir comunicarnos con usted? ¿Dónde podemos recibir la consulta? ¿Cómo podemos hacer para tener la oportunidad de consultar con usted? Mira, estoy laborando en Santiago, en la Clínica Unión Médica del Norte, Torre B, consultorio 616, lunes, martes y miércoles de 10 a 1. Y aquí en San Francisco de Macorís, jueves y viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro Médico Siglo XXI, en el edificio profesional, consultorio 106. Además, el WhatsApp, que es el 829-273-2233. Así es, doctor. Yo quiero agradecer sobremanera esta entrevista que teníamos un tiempecito ya programándola, y Dios, siempre, el tiempo de Dios es perfecto. Mira qué bueno que se ha dado hoy, y brindar tanto conocimiento a una población que, a pesar de que vivimos en la era de la información, hay mucha gente desinformada, doctor. Así es. Y es importante, como siempre, tener profesionales de la magnitud suya y canales que puedan llevar a un público masivo este tipo de información para educar y edificar a la población franco-macorizana y a todo el país. Mira, si supieras que la cantidad de procedimientos que se están realizando acá en San Francisco de Macorís y en el Cibao, también en la Unión Médica y en otras clínicas de Santiago y por igual, pero por lo menos aquí en San Francisco de Macorís, si el público supiera la cantidad de procedimientos topes que se están haciendo, porque antes muchos de los aparatos que utilizábamos lo tenían las clínicas, pero ahora ya con la modernidad, empresas nos los traen directamente aquí a San Francisco. Aquí se está realizando mucha cirugía cerebral con neuronavegación, con cirugía cerebral con planificación por GPS. Mientras estamos operando, vamos viendo la planificación en vivo con la resonancia. Estamos realizando, ahora mismo hay una planificación con inteligencia artificial. Igualmente la parte de columna, ya cirugías grandes de columna, como mencionábamos. Hay casos, no te voy a decir que no, hay casos que lo ameritan, como la escoliosis, porque eso es parte de la misma cirugía. Pero, por ejemplo, la cirugía de hernia discal es una cirugía que ahora mismo la podemos hacer por 1 centímetro, 2 centímetros. El paciente inclusive se puede ir el mismo día para su casa. Si son muy mayores, yo lo dejo al día siguiente, obviamente, por un proceso de medicamentos, de chequeo. Un ejemplo, pacientes con heridas de 1 pulgada, o sea, de 3, 4 centímetros, que van a su casa a los 2 días y caminan al día siguiente. Y a los 15 días, 10 días van a quitarse los puntos. Doctor, yo vi una operación de mi compañero de programa en la mañana, José Manuel Fría, una operación de la columna por el cuello. Sí, la cirugía cervical anterior, que es mi favorita de todo, es decir, para redundancia, la cirugía cervical anterior es una cirugía que se hace por aquí delante, por el cuello, una herida de 1 o 2 centímetros. Se coloca una especie de tubo que nos permite ampliar, y entonces ahí llegamos directamente a la columna, y en vez de hacer lo que se hacía antes, que todavía se hace la vía posterior, ¿no? Yo también la utilizo, pero en la vía posterior tienes la médula, y la médula es bastante delicada. Entonces tú vienes por la parte de adelante y vas limpiando de adelante hacia atrás. Llegas a un punto donde tienes todo descomprimido, colocas el disco artificial y no tienes que ver la médula. Entonces, de los riesgos que había antes era que antes había que exponer la médula. Los nervios tienen una característica, y es que son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Inclusive cuando tú vas, que escuchas, bueno, a fulano le dio espasmo, estaba jugando en la cancha y abrió la nevera caliente, es un cambio de temperatura. Lo que es la parálisis facial, es muy susceptible el nervio al cambio de temperatura, igual la médula. Entonces sucede que antes tú tenías que exponer
todos esos nervios, y el mismo aire de la sala de cirugía, los cambios de temperatura, podían afectar, ni siquiera la manipulación médica, el mismo cambio de temperatura puede hacerte una afectación al nervio. Entonces, por la parte de adelante, un ejemplo de más de 100 columnas que yo he hecho de la parte cervical, 90% han sido por delante y con muy buenos resultados, la verdad. Wow, de verdad, doctor, gracias. De verdad que como director de prensa de esta plataforma estamos a su entera disposición y nos gustaría que esto se repita cada vez que usted entienda, porque la verdad que nos sentimos orgullosos, primero, que usted es de aquí de San Francisco de Macorís, y en segundo lugar, ese gran conocimiento que ha adquirido para compartirlo con una población enferma como la población dominicana. Muchísimas gracias. Señores, hasta aquí esta interesantísima entrega con mi primo, el doctor Juan Suárez.